como conocedores del Evangelio y como personas que participamos en anunciar el Evangelio, debemos saber que el Evangelio tiene una característica increíble dentro de él, y es manifestar el poder de Dios que respalda la palabra que hablamos y que convence a aquellos que oyen esa palabra. La Biblia dice que el Evangelio es poderoso, que tiene poder. Dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, cuando hablamos del Evangelio, hablamos de que el Evangelio, cuando nosotros lo hablamos, desata poder de convencimiento, poder para hacer señales, milagros, maravillas, y entonces eso es lo que respalda al Evangelio, las manifestaciones de ese poder. La palabra poder que nosotros vemos aquí en Romanos 1:16 es dunamis. Digan conmigo, dunamis. Más fuerte, dunamis. Hay iglesias que tienen ese nombre, que se llaman dunamis. ¿Por qué? Porque la palabra dunamis es el poder de Dios en acción. Es una traducción de la palabra dunamis. El poder de Dios en acción. No un poder muerto, no un poder estático, no un poder que nosotros intrínsecamente sabemos que existe o que podemos escuchar que existe, sino que el poder de Dios, el dunamis de Dios, es el poder en acción. ¿Qué quiere decir eso? Que es la manifestación del poder de Dios que podemos vivir y testificar que somos parte de, porque lo estamos viviendo. Ahora, cuando tú hablas del Evangelio, hay un poder que se desata para sustentar la palabra que tú estás hablando, que da veracidad al mensaje de Jesucristo que tú estás hablando. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es las buenas nuevas de salvación a través de Cristo Jesús. Entonces, cuando tú empiezas a hablar acerca del Evangelio, se empieza a desatar un poder que respalda esa palabra. Entonces, Dios no nos deja a ti y a mí solos contra el mundo cuando hablamos del Evangelio, sino que Dios nos respalda con su poder para que cuando nosotros hablemos el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación de Jesucristo, haya algo que respalde las palabras que nosotros estamos hablando. Cuando tú abres la boca para hablar de Cristo, debes saber que Dios te va a respaldar para que tú hables sin miedo. La obra de convencimiento la hace Dios, no nosotros. Digan conmigo, no nosotros. Tú quieres convencer a tu esposo, tú no lo vas a lograr. Tú solamente tienes que acercarlo a Dios, orar por él, y quien va a convencer a ese hombre o a esa mujer es el Espíritu Santo, a través de que tú le hables acerca del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Tú, por ti mismo, tú no puedes convencer o obligar a alguien a que se acerque o que crea o que conozca a Dios. Lo que tú sí puedes hacer es hablarle del Evangelio a esa persona, y entonces el Espíritu de Dios se encargará, ya conmigo, se encargará de hacer la obra de convencimiento. ¿Quién? El Espíritu, no tú. Tú te puedes enojar con tu esposo, con tu esposa, porque no quiere ir a la iglesia, porque no se aboca en las cosas del Señor, pero aún así con todo tu enojo tú no lo vas a poder convencer. Ahora, cuando tú le hablas del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, empieza a desatarse un poder a través del Espíritu Santo, que la Biblia dice que es el dunamis de Dios, el poder de Dios en acción, vívido, que lo puedes vivir, que puedes convivir con él. Es un poder manifiesto que empieza a hacer el cambio de las personas a través del Espíritu Santo. Entonces, amado hermano, es muy importante que tú y yo no nos olvidemos de evangelizar, de hablarle a la gente, de compartirle a la gente acerca de la obra de Cristo, de la salvación que viene por Cristo Jesús. No se te olvide, en el lugar donde estés, en el lugar donde vives, en el lugar donde trabajas, con tus vecinos,
cualquiera, tú comparte de la obra del Evangelio. Tú no lo vas a transformar, pero sí vas a ser parte de la acción de Dios en la transformación de las personas al hablarles del Evangelio. Háblele a sus amigos, háblele a sus conocidos, háblele a sus familiares. Hay alguien que usted ama carnalmente en esta tierra y no ha conocido al Señor, háblele del Evangelio y Dios va a revestir de poder esas palabras para que esas personas sean convencidas de que necesitan a Dios y que necesitan acercarse a Dios. Pero si usted no habla, entonces ¿cómo podrán ellos ser salvos? Dice la Biblia, si nadie les ha hablado, si nadie les ha explicado. ¿Cómo puede llegar la salvación a la gente si tú no eres el primero que le hablas a tus hijos, a tu esposo, a tus padres, a tus abuelos, a tus tíos, a tu familia? ¿Cómo llegará el Evangelio? Ahora en el Evangelio no estamos solos. Dice la Biblia que cuando hablamos del Evangelio se desata el poder del Evangelio, porque el Evangelio consiste en el poder de Dios, en la manifestación del poder de Dios. ¿Qué pasa? Que tú hablas y de repente Dios empieza a hacer un milagro en las personas que respaldan lo que tú estás diciendo. Imagínate que tú vayas al hospital, ores por un pelado y de repente salga y diga, Dios me sanó. Nada más porque tú oraste, porque le hablaste del Evangelio. Hace algunos años hacíamos esta actividad, pero no en este hospital, sino en el Hospital de la Perla. Y llegábamos una semana, orábamos y a la siguiente semana estaba ahí la gente todavía y decían, ¿qué creen? Ustedes oraron y mejoró mi enfermo. Ustedes oraron y pasó algo. Y no es por nosotros, es por la obra del Evangelio que se está haciendo, que viene revestida de poder. Ahora, tú quieres que tu esposo se convierta, tú quieres que tus hijos se conviertan, háblales del Evangelio y no pares de hablarles. Háblales y diles lo que sea necesario respecto a que crean en el Señor Jesús una y otra vez, aunque ya después digan, es que tú no más puro de Dios, sí, porque es para salvación de los que no creen. Dice la Biblia, primeramente al judío y luego al griego. La traducción nueva traducción viviente dice, es para los judíos y para todos los gentiles, todos los que no son del pueblo judío, también para ellos es el Evangelio. Y tú ni siquiera te imaginas a las personas que Dios puede alcanzar a través de tu vida si tú abres tu boca para hablar del Evangelio. Puede alcanzar a muchos, puede ser parte de este trayecto en Dios para bendición a otros. Y primeramente a los que están cerca de ti, primeramente a los que amas, primeramente a los que son de repente una carga porque no han llegado a los pies del Señor. Háblales, habla del Evangelio y Dios a través de las palabras que tú digas va a respaldarte con su poder. Mira lo que dice la Biblia, Romanos 15, 18. Romanos 15, 18 y 19. Vamos ahí. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Y luego mira el 19, ¿qué versículo va a decir Pablo? Dice, con potencia de señales, con prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Jericó, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Y sabes cómo oraba Pablo? Dice, en poder, en señales. Se manifestaba el poder del Espíritu. Cuando tú le hablas a tu vecino, le hablas a tus padres, le hablas a tus hijos, y tú hablas de la obra de Cristo, hay un poder que se empieza a desatar para convencer a estos incrédulos de que crean. Y ese es el poder del Espíritu Santo en acción, en potencia, dice el apóstol Pablo, con potencia de señales, con prodigios, con el poder del Espíritu de Dios. Se desata algo cuando tú empiezas a hablar del Evangelio. Se desata una potencia de los cielos para respaldar lo que tú estás hablando. Dice el propósito de las señales, de los prodigios, de las maravillas,
de los milagros que hacían los apóstoles es para que la gente creyera en el mensaje del Evangelio. Porque uno que no cree, al ver cosas sobrenaturales, empieza a creer, porque todas sus excusas quedan invalidadas ante algo que no puede explicar. Tú y yo, diga conmigo, tú y yo, más fuerte, tú y yo, somos partícipes de esos milagros cuando hablamos de Cristo. Entonces, contacto con el que está a un lado y dile, no te hagas, tú y yo. Dile, no te hagas, tú y yo. Por eso la Biblia es muy sabia. Cuando Pablo habla acerca del matrimonio, él dice, si hay una mujer que es de fe y un hombre que es incrédulo, diga conmigo, incrédulo, como algunos de ustedes se lo están imaginando. Si hay un incrédulo, dice, no lo deje. Dice la Biblia, dice Pablo, si hay una mujer de fe y un hombre incrédulo, no lo deje, porque a través del buen testimonio de la mujer, de su buena conducta, entonces ese hombre va a ser ganado para el Evangelio, va a ser ganado para Cristo. Entonces vea qué tan importante es que usted manifieste el Evangelio de Dios. Ahora mira lo que dice Juan, capítulo 11, verso 32, vamos todos ahí. Juan 11, 32. Va a hablar la Escritura acerca de la muerte de Lázaro, el amigo de Jesús. Jesús también tenía amigos, no era tan grinch como usted. Jesús tenía cuates y que le dolían y que Jesús lloraba por esos amigos. Y Lázaro es uno de ellos, mira. 32. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. 33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ven. 35, el versículo más corto de la Escritura. Jesús lloró. 36. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y es de ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, mira lo que va a ocurrir. Y Jesús, alzando sus ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias de Dios por haberme oído. Ahora lee conmigo el 32 tú, fuerte y claro. 1, 2, 3. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Qué dice Jesús? Yo sé que tú me escuchas y que tú vas a levantar a Lázaro, pero lo digo a causa de los que están aquí, para que crean. Escuche esto. Cuando Jesús está a punto de levantar a Lázaro, Jesús dice en voz alta, Señor, gracias. Y lo dice para que los que están ahí crean por el milagro que Él va a hacer a continuación de levantar a Lázaro de entre los muertos. Ve cómo cuando una persona está hablando del Evangelio, Dios respalda con señales, con milagros, con prodigios, para que la palabra que Él está diciendo pueda ser respaldada y pueda ser vivificada a través del Espíritu Santo. Entonces Jesús dijo, esto es para que crean. ¿Sabes por qué Dios a veces hace muchas cosas en tu vida y milagros y señales? Para que creas. Para que creas. Y hay gente que ve milagros, señales y todavía no creen. No creen.
todavía dudan de Dios, que parecen a Tomás, y no el de la canción, el de Tomás, no, el Tomás el apóstol, se parecen a Tomás. Mira, Tomás vivió con Jesús, comió con Jesús 3 años, durmió con Jesús, estaba cerca de Jesús, vio cómo sanó a los ciegos, vio cómo levantó a los paralíticos, vio cómo le hacía crecer la mano a una persona que no tenía mano y la tenía seca. Tomás vio los milagros, las señales, los prodigios, y todavía cuando los apóstoles le dicen, oye, es que se presentó Jesús ya después de muerto, y Tomás, ¿sabes qué dijo? Pues yo no voy a creer si no meto mi puño en su costado y mi dedo en su llaga. Yo no voy a creer. Hay gente que ve milagros, señales y prodigios y no cree porque están nublados sus ojos al entendimiento de Dios. Hay gente que todavía no cree y que cuando le dicen es que cree en Dios, mira, ya hizo esto en tu vida. Pues sí lo hizo, pero es que yo no sé si haya sido Dios. En ese momento me dan ganas de cachetearte. ¿Cómo vas a dudar si tú lo estás viviendo? Estás viviendo el poder de Dios en acción, el dunamis de Dios en acción. Y que todavía digas, ay, es que no sé si fue Dios o no fue. ¿Cómo eres bruto? Tú lo estás viviendo, ¿qué más quieres? ¿Te pareces a Tomás? Voltea a ver al que está a un lado tuyo, no le digas nada, nada más voltea a verlo. No le digas nada, él sabe, ella sabe. Sabe que es para él, no. Es para que crean los milagros y las señales, es para que la gente crea de lo que tú estás hablando. Que cuando vayas a un lugar y tú le compartas a alguien, ayer tuve una experiencia muy bonita en el hospital con todos ustedes. Porque yo nunca había orado por la gente, por los médicos y los enfermeros. Yo vi que Luis estaba diciéndole, ustedes van a quedar en la noche, venga, vamos a orar por ustedes. La hermana Adriana iba por su café y decía, ustedes son los que trabajan aquí, ¿verdad? Y decía aquí, déjenos orar por ustedes para que les vaya bien en la noche. Y sorprendentemente unos de ellos dijeron, sí, oren por nosotros, está bien, para que Dios nos ayude en este trayecto en la noche. Imagínate que después regresamos y digan, es que ustedes oraron y todo salió bien. Sigan orando para que nos vaya bien y que seamos partícipes de la obra que Dios está haciendo en este lugar. Tú ya eres parte. Tú estás haciendo esa obra, tú ya eres parte. Preocúpense los que no son parte. Uy. Ay, pastor, va a empezar. Voy a empezar las veces que se me pegue mi gana y lo que sea necesario para que usted entienda, para que usted se sume al plan y al propósito de Dios. Ahora no es cada 8 días, hermano. No es cada 8 días. ¿Y si así fuera? Ya ni me digan porque van a empezar con sus pretextos. Pero pastor, nada. ¿No está enojado, pastor? Más o menos, yo me estoy enojando ahorita. No es cierto. Pero yo los tengo que incitar a ustedes a que ustedes caminen y avancen, que rompan esos límites que a veces ustedes se han puesto respecto a no poder. Es que no puedo, es que no tengo, es que no. Tú mismo te estás poniendo los límites. Diga conmigo, querer es poder. ¿Sí o no? Sí. Y esa no es una frase del mundo, es una frase que nos enseña la Escritura. Porque tú haces que las cosas sean posibles cuando tienes fe, cuando quieres acercarte a Dios y tener fe en las cosas que Dios puede hacer. Entonces sí tiene que ver con tu deseo y tu anhelo. Entonces mi labor es incitarte a que tú seas partícipe, a que tú dediques 2, 3 horas para ir a evangelizar, que podamos ser parte de la obra de Dios que va a estar gestando en este lugar alrededor nuestro. Y lo más increíble es que cuando Dios nos manda
Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5. Primera Tesalonicenses 1:5. Mira lo que dice Pablo. Ayúdeme a leerlo fuerte y claro a la cuenta de 3. Y dice 3. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Dice, no llegó en palabras solamente, sino también en el poder, ya conmigo, en el poder del Espíritu Santo. Ese poder que habla la Escritura es para manifestar lo sobrenatural de Dios que proviene del Espíritu Santo. Ya conmigo, no soy yo. Más fuerte, no soy yo. Diga conmigo, es Dios obrando a través de mí. Y muchas veces a pesar de ti. A pesar de quién eres tú. Yo he escuchado la frase, una de las frases más trilladas, es decir, es la que dice la gente cuando expresa, es que Dios nos ama tal y cual somos. No, discúlpame, pero no. Dios no te ama así como eres, tal cual eres. Dios te ama a pesar de cómo eres tú. Y eso es algo superior. Te ama con tus defectos, con tus errores, con tu amor y desamor. Unos pocos entendidos. Te ama a pesar de quién eres tú. No te ama porque seas muy bueno. No te ama porque seas el mejor. No te ama ni te da de su gracia, de su amor, de su favor, porque eres bien portado y eres el mejor esposo del mundo, el mejor hijo, el mejor padre. No te ama por eso. Te ama a pesar de quién eres tú. Que no le importa qué tantas cosas malas has hecho, todavía te ama a pesar de eso. Y nosotros a veces queremos tener la aceptación de Dios por quienes somos. Por quienes somos no tendríamos la aceptación de Dios. Porque tú eres, no la tendrías. Dios te ama a pesar de quién eres tú. Y algunos dicen, uy, gracias a la misericordia de Dios, si no estuviera destituido por mí mismo. Pero Dios nos ama a pesar de quiénes somos. Entonces, no eres tú, hermano. Cuando se manifiesta el poder de Dios, no eres tú. Bájale 2 rayitas a tu soberbia. No seas como el pollino que en la entrada triunfal de Jerusalén. Un pollino no es un pollo ahí. Un pollino es una cría de asno. Un asno tierno, por decirlo así. ¿Está conmigo? Un pollino es un asno tierno, ¿sale? Que apenas va a empezar sus primeras cargas. Ese es un pollino. Y en la entrada triunfal de Jerusalén, ¿se acuerdan que Jesús entró en un pollino? Y hay una, no es una anécdota, sino solamente es una paráfrasis de eso, que dice que va entrando el pollino en la entrada triunfal de Jerusalén. ¿Y qué hicieron los pobladores de Jerusalén cuando venía Jesús en el pollino? Quitaban palmas y las empezaron a poner en el camino. ¿Sí se acuerdan? Hoy hemos pervertido eso, pero bueno, después hablamos de las cosas esas. Ponen las palmas y empieza el pollino. ¡Ay! ¡Qué importante soy! Mira cómo la gente me está poniendo para que yo pase. Mira cómo hoy me tratan re bien. Voy entrando y me están poniendo ahí todas las cosas para que yo pueda pisar sin maltratarme mis patitas. Y de repente llega hacia la entrada, se baja de Jesús y dice, ahora ya nadie me pela. Y llega alguien y le dice, ¿cómo eres burro? Porque no se trata de ti, sino se trata de quién está sobre de ti. Y ese es Cristo Jesús. Dale un aplauso al Rey. No se trata de ti. Cuando tú ores, cuando tú te metas con Dios y empiecen a pasar milagros,
ayuné, oré, hice todo y por eso traigo el poder. Es el que está sobre de ti. Amén. No eres tú, es el que está sobre de ti. Ay, es que tocamos en la alabanza y se oyó bien bonito y cayeron diamantes. No es por ustedes alabanza, es por el que está arriba de ustedes. No, pastor, es que lloré allá en el hospital por uno que no podía caminar y caminó. Gloria a Dios, no eres tú, es el que está arriba de ti. ¿Están conmigo? Ay, pastor, es que la iglesia va creciendo. Gloria al Señor. No es por ti, ni es por mí, ni es la alabanza. Es porque Dios está sobre nosotros. Es porque Él está manifestando su gloria, su amor, su verdad sobre todos nosotros. ¿Está conmigo? Es un conjunto de cosas que Dios une para que pueda funcionar todo correctamente. Pero no eres tú ni es una persona. Dios no va a poner un soporte como una persona nada más en un lugar humanamente. Si un día mi esposa y yo no estamos, pues la iglesia tiene que seguir trabajando y funcionando igualito, porque el ministerio no está sustentado por personas humanas, sino está sustentado por Dios. Y cuando yo entendí eso en el ministerio, hermano, descansé como no tienes idea. Un día estaba platicando con un pastor en una videollamada y me dijo: oye, pastor, ¿de quién es la iglesia? Yo le digo: estaba preocupado por esto y por aquello, y por los hermanos que se deschongaron, y por los hermanos que no tienen, y de repente hasta quería cachetearme a 2 que 3, pastor. Son cosas que callamos los pastores a veces. Vean en mi siguiente libro, lo que tenemos pastores. Primera de Ricardo. Bueno, el primer libro, porque el siguiente parece que ya tuviera otro, ¿no? Y le digo: oye, es que estoy preocupado. Y me hizo una pregunta que me dejó al lado. Me dice: ¿de quién es la iglesia? Y le digo: pues la iglesia es de Cristo. Perfecto. Entonces tu labor es solamente acercarnos a Cristo, y Cristo es el que se va a encargar de hacer toda su voluntad en ellos, no tú. Y que tienes toda la razón. Este sería descansé. Y ahora cuando hay un problema, lo que hago es acercarlo a Cristo y: Señor, esto está en tus manos, no está en mis manos. Tú eres el que tiene control de su iglesia, de sus hijos. Y a lo mejor algunos hijos necesitan de vez en cuando una sacudida y unos cachetadones espirituales, pero eso los das tú, no yo, Señor. Yo doy los físicos, porque yo soy el carnal. Amén, hermano. ¡Ay! No es cierto. Dale, jamás le voy a pegar, hermano. ¿Cómo que? Poner manos. Voy a poner manos solamente. Por el amor del Señor. Como esas personas que de repente tienen la mano pesadita y cuando te saludan te hacen. A mí me dolió ahorita y dice que yo tengo la mano ligera. Pero de repente me da ganas de decir: ¡ay, hermanito! Pero estoy batallando, estoy luchando para recibir. Pero el que ajusta todo, mira. Y que ve todo, ahí está. Y Él no se equivoca. Y Él sabe lo que tú necesitas. Algunos necesitan amor, otros necesitan corrección, algunos necesitan misericordia, otros necesitan disciplina. Y entonces yo digo: Señor, mira, ahí ya no me meto, pues si tú lo estás haciendo, ¿para qué me voy a poner a interferir con el plan que tú estás desarrollando sobre tus hijos? ¿Estás conmigo? Entonces de repente hay gente que: mi pastor me está yendo muy mal. ¿Crees que es Dios? Sí. Voy a orar para que sigas aguantando hasta que Dios ya haga entender. No voy a orar para que se te quite eso, porque no es mi voluntad, es la voluntad del Rey. ¿Está conmigo? No se te olvide que cuando tú hablas del Evangelio, se empieza a gestar algo poderoso a través de tus palabras. ¿Estás conmigo? Porque Pablo dijo: nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo, en plena certidumbre. Entonces, cuando abras tu boca para hablar de Cristo,
Algo se va a mover en los cielos para respaldar la palabra que estás hablando. No porque seas tú, sino porque es Dios a través de ti. Por eso es que hay pecadores que de repente el Espíritu se mueve en sus vidas. Y eso es una realidad, hermano. Hay gente que se mueve el Espíritu y peca, y el Espíritu se sigue moviendo en sus vidas. Y tú dices, pero ¿por qué es que anda en pecado? Porque es a pesar de ellos. Y tú dices, eso me parece injusto, porque como Dios va a estar todavía ahí. Bueno, esa es la voluntad de Dios y es a pesar de quienes somos. Vamos a la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4. ¿Ya lo tiene leyendo conmigo, Ayúdenme usted a leerlo, pero escúcheme, por favor, hermano. Fuerte, claro y parejo. Porque es por el Señor. Porque estamos pronunciando la palabra del Señor. Yo sé que algunos hablan más rápido y con más dicción, pero sean compasivos con los que vamos un poco más lentos, que se oiga bien. Si no, mira, imagínate que viene un hermano que no conoce nada y de repente está escuchando el primer versículo que va a escuchar es el de toda la iglesia y se escucha, es que no entiendo el evangelio de Dios. No entendí nada. Hágalo correctamente, a la cuenta de 3. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4. 1, 2, 3. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, Muy bien. el cual es la imagen de Dios. Cuando tú estás hablando del Evangelio, ¿sabes qué hay entre tu palabra, la palabra que estás soltando, y la persona que recibe? Hay un impedimento. Diga conmigo, un impedimento. Y ese impedimento es que el Dios de este siglo, diga conmigo, el Dios de este siglo, ha cegado a los incrédulos. Ahora, hasta para leer la Biblia hay que saber leerla. Cuando tú ves la palabra Dios con minúscula, se refiere a otro Dios que no es nuestro Dios. Dios con minúscula se refiere a otros dioses que no son nuestro Dios. Por eso lo pone en minúscula. Cuando está en mayúscula, se refiere a nuestro Dios. Por eso cuando alguien de repente me escribe, Dios te bendiga, y lo pone con minúscula, digo, que el Señor te reprenda. Porque me estás bendiciendo con un Dios que no es mi Dios. Entonces, hasta para usted como cristiano, escuche lo que le voy a decir. Usted como cristiano tiene que saber escribir la palabra Dios. Se hace con mayúscula. Y hay otros cristianos que dicen, es que el Diosito, ¿cuál Diosito? Nuestro Dios es un Dios grande, fuerte, poderoso, que toda la tierra tiembla cuando se escucha su nombre. Y tú, es que el Diosito, tengo ahí ganas de ahorcarte. Pero es necesario que te instruyamos. ¿Vuelvo a ver a alguien que pone Diosito? Y ahora sí me lo cacheteo. Sí. Porque quiere decir que no sabes quién es tu Dios ni cómo se escribe acerca de tu Dios. Es con mayúsculas. Dios con mayúsculas. Nada de Diosito y nada de Dios con minúsculas, porque ese no es nuestro Dios. Mira, a nosotros pasamos las letras ahí. Y un día casi me da 2 infartos seguidos en la misma canción. Veo Dios con minúscula escrito 2 veces. Y digo, bueno, vamos a darle chance a los del proyecto. Pero escucha esto. Viene alguien que sabe de teología a meterse a esta iglesia y ve su escrito, mira, agarra y se va de volada porque sabe que aquí no estamos bien cimentados. Así de sencillo, ¿no? Yo voy a un lugar donde veo eso con minúscula y digo, no, vámonos, aquí no saben acerca de nuestro Dios. No lo tome a la ligera. Ay, es que el autocorrector, pastor, ponga la mano, no sea flojo. Escríbale bien. Si es que usted sabe quién es su Dios, sabe cómo se escribe y jamás
que Diosito, no. ¿Está conmigo? Vaya eliminando todos sus mensajes del grupo de Patria Nueva, porque como les encanta poner Diosito con minúsculas. Ese error del dedo. Pero también se lo vamos a corregir, pero con mano. Hoy vengo medio agresivo, ya se dio cuenta. Sí. Hoy vengo medio agresivo, no sé por qué. Me pongo muy eufórico. Lo levantaron temprano a hacer el talento. Se me hace que fue por el talento. Lo levantaron temprano a hacer talento. Dice la Biblia, 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, es decir, el enemigo, ya conmigo, el enemigo, o también lo conocemos como Satanás o el dragón o la serpiente antigua, el enemigo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, quiere decir que cuando tú y yo hablamos del evangelio, empieza a haber una oposición. Algo se empieza a meter. Le hablas a tu hijo y de repente, es que ¿por qué crees en esto, papá o mamá? Empieza a haber una oposición porque están cegados por la obra del Dios de este siglo, que es el enemigo, que ha cegado su entendimiento. Entonces, cuando tú empiezas a proclamar el evangelio, se empieza a manifestar la oposición. ¿Usted se acuerda cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto? Dios le dijo, ve y sácalos. ¿Y sabes quién fue el primero que se levantó? El faraón en contra. Porque cuando tú empiezas a hablar la obra de salvación de Dios, se empieza a manifestar la oposición. Diga conmigo, eso es normal. Más fuerte, diga conmigo, eso es normal. Entonces no te asustes cuando tú empieces a hablar y de repente la oposición quiera venir a tu vida. No te asustes cuando empieces a compartir el evangelio en tu casa, con tus hijos, con tus familiares. No te asustes cuando en tu trabajo empieces a hablar del evangelio y empieces a tener problema tras problema, oposición tras oposición. Porque déjame decirte, aunque se quiera levantar el enemigo, hay uno más poderoso de tu lado, que es Cristo Jesús, que no pierde batallas y que está contigo en todo momento. Sigue hablando del evangelio, que Dios te va a respaldar. Dale un fuerte aplauso al Señor. Si vas a sentir la oposición, si vas a sentir que de repente hay personas en tu contra, si vas a sentir que hay gente que no está de acuerdo con que hables de Cristo y te van a hacer la vida de cuadritos, pero de tu lado está Dios y su Espíritu Santo para hacerle frente. Y dice la Biblia, ¿quién podrá en contra de Dios? ¿Quién podrá estar de pie? Nadie. Podrán hacer revuelo un cierto tiempo, pero no podrán en contra del Dios que tú estás hablando y que estás predicando. ¿Estás conmigo? Entonces no tengas miedo de abrir tu boca. Háblale a alguien que necesite del Señor. Dile que Dios le puede ayudar, que Dios está para restaurar, para sanar, para llevarlo a algo mejor. No tengas miedo. Dios va a respaldar tus palabras del evangelio con el poder de su Espíritu Santo. Muy bien. ¿Está conmigo? Muy bien. Voy a terminar mi último punto, que es la parte bonita de esta palabra. ¿Cuál es la parte buena de esta palabra? Cuando tú empiezas a hablar del evangelio, ese poder que empieza a salir del evangelio, ese dunamis de Dios, empiezan a impregnar todo lo que hay alrededor de tu vida. Empieza a impregnar tu casa, empieza a impregnar tu trabajo, empieza a impregnar tu matrimonio, empieza a impregnar a tus hijos, empieza a impregnar tu economía, empieza a impregnar tu vida espiritual, porque recuerden, hay una ley, bueno, no es una ley como tal, pero es un principio espiritual, que cuando tú compartes con alguien el Espíritu
espíritu de ese alguien se te empieza a impregnar a ti. Cuando tú hablas del Evangelio, escucha, hablas del Evangelio y empiezan a soltarse señales, milagros, prodigios, el poder del Espíritu Santo empieza a impregnar tu vida, tu casa, tu trabajo, tu matrimonio, y empiezas a habitar en un ambiente espiritual que empieza a transformar lo que hay alrededor de ti. Pero es a causa de que estás hablando del Evangelio. La gente que no habla del Evangelio son personas que no pueden vivir lo sobrenatural de Dios, porque no se manifiesta la parte sobrenatural del Espíritu. Pero aquellos que hablan del Evangelio, el Espíritu Santo empieza a impregnar todo lo que está alrededor de ellos y empiezan a vivir en algo sobrenatural. Amén. Ay, ¿no lo creyó? Sí, amén. Empiezas a vivir algo sobrenatural. Empiezas a vivir algo diferente. Mira lo que dice Daniel capítulo 12, verso 3. Ustedes, Daniel capítulo 12, verso 3, por favor, de este lado. Daniel capítulo 12, verso 3. Y de este lado, Marcos 16, versículos 15, 16, 17 y 18. Ustedes tocó más tranquilo. Daniel capítulo 12, verso 3. Daniel capítulo 12, verso 3. 12, 3. Daniel 12, 3 de este lado. Y de este lado Marcos 16, del 15 al 18. Abusados, 12, 3. ¿Ya estamos? A la cuenta de 3 y dice 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Muy bien, dice: los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo, y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. ¿Ves esto? Cuando tú abres tu boca para llevar una buena palabra de parte de Dios, Dios te hace brillar en medio de donde estás. Dios te hace resplandecer. Dios no se queda con la obra solamente, sino que te da un beneficio al hablar tú del Evangelio. Ahora vamos a ver Marcos 16, del 15 al 18, a la cuenta de 3, y dice 3. Las señales de los que creen, de los que creen, de los que creen. Cuando tu hijo se ponga malo en la noche, que le da fiebre, dice: pondrán sus manos y sus enfermedades sanarán. Las cosas de los que creen. Comerán cosa mortífera y no les pasará nada. Echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y nada de eso les hará daño. Eso tienes que saber tú, que crees, que compartes el Evangelio, que Dios te va a sustentar con su gracia, su poder, con su favor sobre tu vida. No te va a dejar solo. Dice que, voy a leer de nuevo en el 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a todos. Id y predicar, esa fue la encomienda. Y luego dice: y estas señales le seguirán a los que creen, a los que están predicando el Evangelio. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las
evangelio y en la noche se te pone malo el niño, pon tus manos sobre él y vas a sanar en el nombre de Jesús. Va a sanar, porque eso dice la Biblia. Vas a algún lugar, estás hablando del evangelio y alguien te quiere hacer una maldad en el alimento, tú oras y te lo comes y mira, no te va a pasar nada. ¿Alguien me está hablando? Jesús. Me está hablando Cristo. No te pasará nada. Porque Dios está contigo cuando tú abres tu boca para hablar del evangelio. Dios te sustenta, Dios te provee, Dios te cuida, Dios te da las herramientas para que tú sigas adelante hablando del evangelio. Hermano, tienes que hacerte una encomienda de hablarle del evangelio a alguien. Mira, ¿sabes cómo se dan las ovejas? ¿Cómo se dan las ovejas? ¿Quién produce ovejas? Otra vez, ¿quién produce ovejas? Las ovejas. A ver, algunos están así, hablando para adentro, porque tienen miedo de decir, ¿quién produce ovejas? Las ovejas. Los pastores, ¿qué producen? ¿Y las ovejas qué producen? Ovejas. Entonces, si faltan ovejas en este lugar, ¿quién no está haciendo su función? Las ovejas. Porque las ovejas son las que producen ovejas. La ley, escucha, la ley de la siembra y la cosecha es: tú siembras de un género y vas a cosechar del mismo género que sembraste, pero multiplicado. ¿Están conmigo? Entonces las ovejas tienen que cosechar ovejas. Los pastores no pueden producir ovejas porque va en contra de la ley de la siembra y la cosecha. Nosotros vamos a producir en nuestro mismo género. Pastores, si usted es oveja, usted va a producir ovejas. Voltee con el que está a un lado, no le diga nada y empiece a buscar la oveja que usted ha traído al evangelio. ¿Dónde está? Está dormida, una silla vacía. ¿Dónde está su oveja? Hay una palabra que dice en la escritura: por sus frutos los conoceréis. ¿Quién ya trajo un fruto a la iglesia? A ver. Que vaya, que lo saluden. Nadie ha traído un fruto a la iglesia. 1, 2. Bueno, ellos ya los estamos conociendo por sus frutos. Y los demás, ¿qué hubo de? Hay pastor que le dije, pero ya no quiso venir. Insístele. Invítale un desayuno. Dile: paso por ti. ¿Dónde está su oveja? ¿Dónde está su fruto? No se haga, todos están así, volteando como palote, como el niño de primaria. ¿Dónde está su fruto? Por sus frutos los conoceréis. ¿Está conmigo? No vaya a decir: voy a tener un bebé, pastor, para traerlo, ya ese es mi fruto. ¿Dónde está su fruto, hermano? Jóvenes, ¿dónde están sus frutos? ¿Dónde están sus cuates que les han hablado de Cristo? ¿O nomás son ustedes puro levita? Levita al ayuno, a la oración, levita a congregarse, levita a hablar del evangelio, levita todo lo que tenga que ver con Dios, y sus amigos ni siquiera saben que son cristianos, que son creyentes, porque levitan a todo. Por sus frutos los conoceréis. Hay algunos que dijeron: Señor, si tú me das un auto, yo lo voy a ocupar para el evangelio y voy a traer a alguien, y ahora que tienes el auto no quieres que nadie se suba y no quieres invitar a nadie para comprometerte a traerlo a la iglesia. Una ocasión le dijeron a una persona, era un diezmador fiel y fue creciendo increíblemente. Después le dejo de tarea que lea la historia de William Colgate, el de la pasta. Lea,
de la pasta de dientes, lea la historia de William Colgate, para que usted vea cómo él fue avanzando en sus finanzas a través de la vida espiritual. Bueno, en una ocasión dice que empezó una persona a diezmar y le fue mejor, y un día se acerca con un pastor y le dice: oye pastor, es que ahora sí ya me cuesta, porque ya Dios me ha bendecido tanto que tengo que diezmar tanto, y me siento que no estoy bien, me siento que me está costando. Y dice: perfecto, ahorita lo arreglamos, ahorita vamos a orar para que Dios te regrese a donde estabas, donde dabas sin problema. ¡Ay! Ahorita lo arreglamos, oramos para que te vaya como te va antes, donde no te costaba dar, porque se te hacía fácil. Espérense, dejen tirar un alfiler aquí porque se va a oír que retumba a 5 calles. ¿Qué huele? ¿Qué huele? Dios te va a bendecir por hablar del Evangelio. Dios te va a sustentar, pero tienes que dar fruto, tienes que sostenerte, tienes que perseverar. Conforme más vayas avanzando, Dios va a dar más, pero la demanda también va a ir creciendo. Los que son jefes tienen mayor presión que los que son trabajadores. ¿Tienen más paga? Claro, pero tienen más presión. Y cada que subes, hay más presión y hay más paga. O sea, te dan más, pero también es más presión y más compromiso. Pues lo mismo es en la vida espiritual. Cada que creces, también Dios te demanda más, y te da más, y te demanda más, y te da más, y te demanda más, y te da más. Amén. Hasta que tú digas: ya Señor, ya no puedo, hasta ahí nomás. Pero si fuera por Dios, seguiría y seguiría hacia adelante. Y hay gente que está avanzando y dice: no, es que cuando estaba ahí yo, que era menos bronca y todo el asunto. Bueno, Dios te puede regresar a él. Dios te puede regresar a él. Yo te aconsejo que no lo hagas, pero Dios te puede regresar. Mira conmigo: ay. Dicen: ¿y eso que esta era la parte bonita, pastor? Ahora cuál iba a ser la fea. Muy bien. Isaías 52:7, vamos a empezar a cerrar. Isaías 52:7 de este lado, Isaías 52:7, y ahora de este lado, segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8, y de este lado, Isaías 52:7. ¿Ya estamos? A la cuenta de 3 lo leemos de este lado y dice: 3. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Preciosos son ante los ojos de Dios la gente que habla de las cosas de Dios. Preciosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que traen salvación. Preciosos ante los ojos de Dios son aquellas personas que hablan del Evangelio de Jesucristo, porque ellos son de alta estima para el Señor. Preciosos son los pies de los que anuncian la paz del Señor Jesucristo. Amén. Dale un aplauso al Señor. Segunda de Timoteo 4, 7 y 8. Segunda de Timoteo 4, 7 y 8. A la cuenta de 3 y dice: 3. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahora yo no voy a leer porque la leyeron como aguacero. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás,
me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Repítelo conmigo. Y no solo a mí, más fuerte, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, a todos los que esperan su regreso. Dios está preparando una corona para coronarte por haber librado la buena batalla de la fe en esta tierra, por haber hablado del Evangelio, por haber llevado personas al conocimiento de Cristo. Dios te tiene preparada una corona de justicia. Amén. Que me dará el Señor juez justo, no solo a mí, sino a todos los que aman su regreso. Imagínate ese día. Estás formado, ahí está Pablo, ahí atrás de ti está Juan, atrás de ti como más lejos está el pastor Ricardo, allá por ahí vienen los de la alabanza, ahí vienen cantando. Por allá están más adelante las hermanas de la oración e intercesión. Ahí están por ahí los que están haciendo talento. Están los que lavan los baños, los que venden, están los que vienen, hacen el aseo, acomodan. Ahí están todos en la fila para el gran trono blanco donde vamos a ser juzgados. Y dice, y la corona ya está guardada, la que me dará el Señor, pues justo, y no solo a mí, sino a todos los que aman su regreso. Amén. Imagínate, ya estás ahí y dices, bueno, sí te portaste medio mal, pero chambeaste. Corona, por haber trabajado arduamente, por haber hablado del Evangelio. Ahí está. No deje de hablar del Evangelio. Jóvenes, no dejen de hablar del Evangelio. No dejen de hablar del Evangelio, hermanos. No dejen de hablar del Evangelio. Por sus frutos van a ser conocidos. Empiece a dar frutos. Traiga a alguien, hable a alguien. Usted está aquí hoy en el camino de Cristo porque alguien le habló a usted o a sus padres, pero alguien se tuvo que atrever a hablarle y por eso está usted aquí. Y le aseguro que el 90% de los que estamos aquí éramos difíciles, necios y rejeros para las cosas del Señor. Voltea con el que está a un lado tuyo y dile, pero mírate, aquí estás, chiquitito, pero mírate, aunque no querías, aquí estás en el camino del Señor y el Señor está sobre tu vida y te ha preparado para cosas más grandes. Dale un aplauso fuerte al Señor. Ayúdenme, chavales, ayúdenme. Ayúdenme, pónganse de pie, hermanos.